La mano de la comandante Natalia Fénix Román se detuvo en la manija de la cabina de su cóndor. El teniente coronel Marco Andrade le bloqueaba el paso, y su voz cortó el aire matutino con una autoridad inquebrantable. Allí estaba ella, vestida con su traje de vuelo, con el casco bajo el brazo, una aviadora consumada en todo sentido. Detrás de Andrade, otros 3 aviadores masculinos observaban la escena con sonrisas apenas disimuladas, mientras el vapor de su café de la mañana se disipaba en el aire del páramo. Natalia estaba en la lista de vuelo para el ejercicio Punta de Lanza. Se había preparado durante semanas, memorizando cada detalle, y había llegado 45 minutos antes para realizar su inspección previa al vuelo. El cóndor azulado estaba listo para la misión, con el tanque lleno y todos los sistemas en verde. Pero nada de eso importaba para los hombres que le impedían el paso. Andrade se acercó, sus palabras cuidadosamente elegidas. Aquello era una simulación de combate, explicó, con tácticas reales y escenarios auténticos. No podían permitirse tener a alguien que, en momentos críticos, pudiera flaquear. La insinuación quedó suspendida en el aire como un veneno. A su alrededor, el helicóptero de combate más avanzado del mundo permanecía inmóvil, sus 2 motores fríos, sus sistemas de armamento desactivados. Natalia había entrenado durante 2 años para pilotar esta máquina. Se había ganado sus alas, había superado todas las pruebas, había excedido todos los estándares. Pero lo que los hombres a su alrededor veían no era a una piloto, era un riesgo. Lo que ninguno de ellos sabía era que en 6 horas, cuando todo se fuera catastróficamente al diablo, Natalia Román les demostraría lo terriblemente equivocados que estaban. Y una generala de 4 estrellas sería testigo de algo que cambiaría la aviación militar para siempre. Bienvenidos a Crónicas de Valor, donde compartimos las historias de aquellos que han servido con honor, coraje y distinción. Antes de continuar con esta increíble historia sobre cómo se rompen las barreras en el cielo, decidnos en los comentarios desde qué ciudad del mundo estáis viendo este video. Y si creéis que historias como esta merecen ser contadas, por favor, suscribíos a nuestro canal para apoyar a nuestra creciente comunidad. Es un honor teneros aquí con nosotros. La base aérea de El Halcón en Villarreal había sido durante décadas el corazón de la aviación del ejército. Su extenso terreno de pistas, hangares e instalaciones de entrenamiento había forjado a generaciones de pilotos militares. Pero en la oscuridad previa al amanecer de aquel día en particular, la base bullía con una actividad inusual. El ejercicio Punta de Lanza no era una misión de entrenamiento cualquiera. Estaba diseñado para probar nuevas tácticas de combate y las habilidades de los pilotos, llevando tanto a las máquinas como a los hombres a sus límites absolutos. 6 helicópteros de combate, AH-64. Cóndor estaban alineados en la pista, sus siluetas angulosas proyectando sombras nítidas bajo la luz de los hangares. Estas máquinas eran más que simples aeronaves. Eran obras maestras de la ingeniería. Cada cóndor representaba 30 millones de euros en tecnología de vanguardia, armado con misiles superfuego, cañones de cadena de 30 mm y sistemas de sensores capaces de detectar objetivos a kilómetros de distancia. En las manos adecuadas, eran los helicópteros de combate más letales jamás construidos. La comandante Natalia Román había pasado 2 años aprendiendo a dominar estas máquinas. La escuela de vuelo había sido implacable. 18 meses de entrenamiento intensivo, donde el 60% de los candidatos eran eliminados. Ella se había graduado como la tercera mejor de su promoción,
ganándose sus alas con una combinación de talento natural y una ambición inquebrantable. Pero la graduación solo había sido el principio. La verdadera prueba comenzó al ser asignada a una unidad activa, donde la teoría se topaba con la cruda realidad de la cultura militar. Natalia había llegado a su base actual hacía 6 meses, decidida a probar su valía en una unidad de combate real. En lugar de eso, se encontró con batallas que no tenían nada que ver con el enemigo. Los pilotos de Cóndor de la base formaban una élite, veteranos de combate que habían volado en misiones en zonas de conflicto. Eran experimentados, seguros de sí mismos y unidos por una camaradería forjada en zonas de guerra. Y eran, sin excepción, hombres. Natalia fue la primera mujer asignada a su unidad, y las reacciones fueron frías desde el principio. No abiertamente hostiles, eso estaba prohibido por el reglamento, pero sí sutilmente displicentes en innumerables pequeños gestos. Planes de entrenamiento en los que de repente su nombre no aparecía. Reuniones informativas en las que sus aportaciones eran ignoradas. Misiones de vuelo que se limitaban a simples transportes, mientras los hombres volaban en los complejos escenarios de combate. El teniente coronel Andrade, el oficial de operaciones de la unidad, se había mostrado especialmente reacio. Un piloto excepcional con 3 despliegues de combate a sus espaldas, gozaba del respeto y la lealtad de los demás aviadores. Su aprobación podía hacer o deshacer la carrera de un piloto, y había dejado claro que Natalia tendría que demostrar su valía más allá de toda duda razonable. La insinuación siempre estaba ahí, aunque nunca se dijera directamente. Las mujeres podían ser capaces de pilotar helicópteros, pero la aviación de combate exigía algo más, algo que, en su opinión, Natalia no poseía. Así que, durante 6 meses, ella había observado desde la banda cómo los hombres volaban misiones cada vez más complejas. Había estudiado sus tácticas, memorizado sus procedimientos y esperado su oportunidad para demostrar que pertenecía a ese lugar. El ejercicio, punta de lanza, iba a ser esa oportunidad. El perfil de la misión requería a todos los pilotos disponibles, incluida Natalia. El escenario era complejo, una operación de rescate simulada en territorio hostil que exigía una coordinación precisa entre múltiples aeronaves y tropas de tierra. Natalia se había preparado durante semanas, memorizando cada aspecto de la misión, estudiando el terreno y practicando las maniobras tácticas, hasta que se convirtieron en una segunda naturaleza. Llegó a la línea de vuelo 45 minutos antes del despegue, completando su lista de verificación previa al vuelo con una precisión meticulosa. Pero cuando los demás pilotos se reunieron alrededor de las aeronaves, se dio cuenta de que, una vez más, la estaban excluyendo. Andrade reunió a las tripulaciones mientras se realizaban los últimos preparativos. Román se queda en tierra, anunció, alegando problemas de mantenimiento en su aeronave. Ella miró su cóndor asignado, la misma máquina que había revisado sin encontrar ningún fallo. Todos los sistemas estaban en verde, pero los registros de mantenimiento contaban una historia diferente. No había nada malo en el helicóptero, nada que impidiera un vuelo. El único problema era la mentira que se contaba para mantenerla en tierra. Los otros pilotos intercambiaron miradas. Algunos parecían incómodos ante el engaño evidente. Otros parecían aliviados de no tener que volar con ella. Pero todos guardaron silencio. Natalia se quedó sola en la pista mientras los 6 helicópteros Cóndor arrancaban sus turbinas.
El aullido característico de los motores llenó el aire, ahogando cualquier conversación. Uno tras otro, las máquinas se elevaron, el viento de sus rotores, levantando nubes de polvo mientras se dirigían hacia la zona de ejercicios. Ella los vio desaparecer en el cielo del amanecer con esa mezcla familiar de frustración y determinación que se había convertido en su compañera constante. Detrás de ella, los equipos de mantenimiento seguían con su rutina, ignorando su presencia de forma ostentosa. Lo que ninguno de ellos sospechaba era que 3 horas después del inicio del ejercicio punta de lanza, todo saldría terriblemente mal. Los equipos fallarían, las comunicaciones se colapsarían y habría vidas en juego. Y la única piloto capaz de salvar la misión era aquella a la que le habían negado el derecho a volar. La primera señal de problemas llegó a las 08:47 a través de la radio de la base, con ese tono escueto y profesional que intenta ocultar un pánico creciente. La voz de Andrade llegaba desde la zona de ejercicios, a 100 kilómetros de distancia. Informaba de múltiples aeronaves caídas. Natalia estaba en el hangar, estudiando manuales técnicos, mientras el equipo de mantenimiento trabajaba a su alrededor. La radio crepitó mientras más informes llegaban desde la zona de ejercicios. Varios helicópteros se habían estrellado, heridos reales, no simulados. El escenario de entrenamiento se había convertido en una emergencia real. En el hangar se hizo el silencio. Los mecánicos detuvieron su trabajo, escuchando atentamente cómo se desarrollaba la situación por la radio. Natalia se acercó a la consola de comunicaciones, con el corazón acelerado, mientras procesaba los informes entrantes. 2 cóndores habían sufrido problemas mecánicos durante maniobras a baja altitud. Uno había realizado un aterrizaje de emergencia en terreno accidentado. Su tripulación estaba herida pero viva. El otro se había estrellado en un barranco. Sus pilotos estaban atrapados entre los restos. Las tropas de tierra estaban dispersas por toda la zona, algunas atendiendo a heridos reales, otras continuando con el ejercicio al no haber recibido la orden de abortar. Las comunicaciones se estaban desmoronando, con las unidades operando en diferentes frecuencias y según distintos protocolos. La voz del comandante de la base atravesó el caos, llamando a todas las aeronaves disponibles a las estaciones de emergencia. Esto no era un simulacro. Había heridos reales que necesitaban evacuación inmediata. Natalia miró a su alrededor en el hangar. Los 6 cóndores asignados a la operación Punta de Lanza estaban o estrellados o varados en la zona de entrenamiento. Los otros helicópteros de la base estaban en mantenimiento o en otras misiones. Los aviones de evacuación médica más cercanos estaban al menos a 90 minutos de distancia, con una excepción. En una esquina del hangar se encontraba un cóndor AH-64, el que había sido retirado de la lista de ejercicios por problemas de mantenimiento. La misma aeronave que le habían dicho a Natalia que no podía volar. Se acercó a él, sus ojos entrenados buscando en la máquina cualquier signo de problemas reales. Los registros de mantenimiento mostraban inspecciones de rutina, todas completadas, todas aprobadas. La aeronave estaba en perfecto estado de funcionamiento, completamente armada y con el depósito lleno. Lo único que impedía su vuelo era la mentira que le habían contado para mantenerla en tierra. Uno de los mecánicos se le acercó con cautela. «El ave está lista para volar, mi comandante», admitió. «Lo ha estado toda la mañana. Si está pensando lo que creo que está pensando, puedo tenerla en el aire en 5 minutos». Por la radio, la situación empeoraba rápidamente. Más informes de heridos, confusión sobre las prioridades.
una creciente desesperación en las voces de los que pedían ayuda. El comandante de la base intentaba coordinar múltiples rescates con recursos insuficientes. Natalia tomó una decisión. Ordenó al mecánico que preparara el Cóndor para el despegue. Combustible al máximo. Armamento completo. Iba a necesitar todo lo que la máquina pudiera ofrecer. Mientras el mecánico corría hacia la aeronave, Natalia fue a la sala de equipos. Se puso su equipo de vuelo, se ajustó el casco y se conectó al sistema de comunicaciones. Sus movimientos eran automáticos, el resultado de cientos de horas de entrenamiento. Detrás de ella, las turbinas del Cóndor comenzaron a aullar mientras el mecánico completaba la secuencia de arranque. El sonido era inconfundible, poderoso, la voz de una máquina construida para la guerra. Pero hoy se usaría para el rescate. Natalia se deslizó en el asiento del piloto, sus manos moviéndose con experta precisión sobre los controles. Verificación previa al vuelo, revisión de sistemas, estado del armamento. Todo tenía que ser perfecto. No había margen de error para lo que estaba a punto de hacer. Llamó por radio a la torre solicitando permiso de despegue inmediato. Silencio en la radio. Luego, la voz del confundido pero desesperado comandante preguntando por su identidad. Todas las aeronaves de punta de lanza ya están registradas, dijo. Natalia se identificó, explicando que estaba en el helicóptero de mantenimiento y solicitaba permiso para apoyar la operación de rescate. Una pausa más larga. Podía imaginarse lo que estaba sucediendo en la torre. Vacilación, incertidumbre, una rápida consulta de normativas y protocolos. La respuesta llegó, tajante e inequívoca. No estaba autorizada para esa misión. Regreso inmediato al hangar. Natalia miró la pista vacía. Luego, la radio de la que seguían saliendo voces desesperadas pidiendo ayuda. A 100 kilómetros de distancia había pilotos heridos, quizás al borde de la muerte. Las tropas de tierra necesitaban un apoyo que no llegaría lo suficientemente rápido. Pensó en los meses de exclusión, en los susurros sobre sus capacidades, en la presión constante de tener que demostrar su valía a hombres que ya habían decidido que no era lo suficientemente buena. Todo eso parecía insignificante ahora, comparado con las vidas que estaban en juego. Transmitió su último mensaje a la base, despegando en dirección a punta de lanza. Mi ave, mi decisión. Tiró del colectivo, y el Cóndor se elevó del suelo con un rugido de las turbinas. Detrás de ella, la base estalló en confusión e ira. Delante de ella, 100 kilómetros de terreno desértico, una compleja operación de rescate y la oportunidad de demostrar, de una vez por todas, de lo que era capaz. Pero Natalia ya no pensaba en demostrar nada. Pensaba en sus compañeros que necesitaban ayuda y en el juramento que había hecho de servir y proteger sin importar las consecuencias. Mientras el Cóndor ascendía en el cielo de Villarreal, comenzaba el vuelo más importante de la carrera de esta piloto y una de las operaciones de rescate más extraordinarias de la aviación militar. La zona de entrenamiento Punta de Lanza se extendía sobre 150 kilómetros cuadrados de bosques densos, colinas rocosas y valles estrechos. Un terreno perfecto para el entrenamiento de combate, pero también traicionero en caso de accidente. Natalia voló hacia el lugar tan rápido como pudo, las turbinas de su Cóndor aullando. Por la radio, escuchaba un mosaico de informes de heridos, problemas técnicos y confusión sobre las prioridades de rescate.
Escuchó atentamente, construyendo una imagen mental de la situación mientras se acercaba al lugar del desastre. Había múltiples heridos en diferentes lugares, equipos de tierra aún en combate simulado, y helicópteros estrellados con pilotos atrapados en terrenos de difícil acceso. Natalia sabía que los otros pilotos eran buenos, pero pensaban como pilotos de combate. Ella, sin embargo, estaba pensando como una coordinadora de rescate. Al llegar, vio el problema de inmediato. El terreno era un infierno. Valles estrechos donde ningún helicóptero podría aterrizar. Bosques densos que bloqueaban las señales de radio y formaciones rocosas que hacían el vuelo un suicidio. Las aeronaves estrelladas estaban muy separadas y cada accidente requería una estrategia de rescate diferente. Pero desde 600 metros de altura, Natalia podía ver el panorama completo y la forma más eficiente de proceder. Tomó el control de las comunicaciones, exigiendo a todos los equipos sus posiciones e informes de heridos. Primero, los casos más urgentes. Andrade le ordenó por radio que regresara de inmediato, pero Natalia respondió que estaba en posición y que se necesitaba su ayuda. Durante las siguientes 3 horas, Natalia voló 8 misiones de rescate que redefinieron los límites del pilotaje de helicópteros. Su primera misión fue para el Lanza 4-1, estrellado en un estrecho cañón con los pilotos atrapados. Las tropas de tierra no podían llegar a los heridos sin equipo pesado. Aterrizar era imposible. Mantenerse en vuelo estacionario, demasiado peligroso. Pero Natalia metió su cóndor en el cañón, con las palas del rotor a centímetros de las paredes de roca. Su helicóptero luchaba contra el aire confinado, pero ella lo mantuvo estable mientras el equipo de tierra aseguraba a los heridos en los cables de rescate. La distancia a las rocas era tan pequeña que un error habría sido fatal. Después de 60 segundos, ascendió del cañón con los heridos, rozando las rocas, y los llevó a un lugar seguro. 2 vidas salvadas de una situación aparentemente imposible. Pero eso fue solo el principio. En las horas siguientes, rescató a gente de acantilados, proporcionó fuego de cobertura para equipos de tierra y coordinó toda la operación de rescate. Cada misión exigía un pilotaje preciso, un pensamiento rápido y decisiones valientes. Las mismas habilidades que sus superiores decían que no podría demostrar bajo presión. Con cada rescate, les demostraba que estaban equivocados. Su rescate más importante fue en su 7ª salida. Recibió una llamada urgente de Andrade. 4 heridos en un claro, rodeados de fuerzas hostiles que disparaban munición de fogueo. El cóndor de Andrade estaba cerca, dañado pero operativo. Los heridos yacían en medio del claro, sin protección, mientras el fuego enemigo no cesaba. La situación era un caos burocrático, con algunas áreas aún consideradas zonas de combate y otras zonas de emergencia, lo que impedía un rescate rápido. Natalia tomó el mando, informando a todas las unidades que iba a despejar la zona y rescatar a los heridos. Luego, desató una clase magistral de pilotaje. Entró en el claro a gran velocidad, usando el cañón de cadena para proporcionar un fuego de supresión preciso, lo suficientemente cerca para neutralizar la amenaza, pero no para poner en peligro a los heridos. Sin aterrizar, se mantuvo en vuelo estacionario sobre ellos mientras su mecánico desplegaba los arneses de rescate. El viento del rotor levantó una nube de polvo, proporcionando cobertura adicional. La supresión enemiga continuó. En 3 minutos, los 4 heridos estaban a bordo, sin más lesiones. Al salir de la zona, vio un convoy de vehículos oficiales, entre ellos un coche negro con 4 estrellas.
La generala Sofía del Río, comandante de la aviación del ejército, estaba allí para evaluar la situación. Había estado siguiendo los informes por radio y estaba impresionada por las habilidades de Natalia. Cuando Natalia llegó a la estación médica, la generala del Río la llamó por radio para elogiarla. Natalia, con calma, respondió que solo estaba haciendo su trabajo. La generala, piloto desde hacía 30 años, nunca había visto nada igual. Después de la misión, la generala del Río quiso hablar con Natalia. Andrade y los otros pilotos, los que antes la habían menospreciado, ahora la miraban con un respeto absoluto. La generala del Río dijo que en sus 30 años de aviación militar nunca había visto un pilotaje de helicóptero más brillante. Natalia no solo había salvado vidas ese día, había redefinido lo que era posible en un rescate. La generala declaró a Andrade y a los demás pilotos que Natalia representaba el futuro de la aviación del ejército: habilidad, coraje, buen juicio y un rendimiento de acero bajo presión. Luego, anunció que promovería a Natalia de inmediato y la transferiría a la unidad de aviación de élite del ejército. Se lo había ganado. Por primera vez en su carrera, Natalia sintió un verdadero reconocimiento, no solo aceptación. Los hombres que habían dudado de ella ahora guardaban silencio, dándose cuenta de su error, no solo sobre sus habilidades de vuelo, sino sobre lo que realmente define a un gran piloto. La sala de reuniones en el Halcón estaba cargada de una mezcla de tensión y respeto. 15 oficiales se sentaban alrededor de la mesa, sus rostros una mezcla de asombro, vergüenza y, en algunos casos, bochorno. La generala del Río estaba al frente, mientras su asistente proyectaba datos de vuelo en una gran pantalla. Los números contaban la historia del día con precisión clínica, pero la verdadera historia estaba escrita en los rostros de los presentes. En la pantalla, la ruta de vuelo de Natalia parecía una compleja telaraña tejida entre lugares de accidentes, estaciones médicas y puntos de extracción. 8 misiones distintas, todas ejecutadas a la perfección. La generala del Río comenzó su informe. Natalia había volado ininterrumpidamente durante 3 horas y 17 minutos. Había rescatado a 12 heridos de terrenos de difícil acceso. Había coordinado operaciones en un área de 150 kilómetros cuadrados, resolviendo problemas que ningún manual de entrenamiento contemplaba. Su precisión de vuelo superaba los estándares de entrenamiento. Sus decisiones mostraban un juicio que normalmente lleva años adquirir. Su capacidad para gestionar múltiples rescates bajo una presión extrema había asombrado a la generala. Pero luego abordó el gran problema. Natalia no estaba programada para volar ese día. Había sido dejada en tierra por supuestos problemas de mantenimiento que no existían. A pesar de ello, despegó sin autorización y voló la misión aunque se le prohibió explícitamente. Normalmente, esto acarrearía un consejo de guerra. Pero la decisión de Natalia había salvado vidas. Había demostrado exactamente la iniciativa y el juicio que se espera de los pilotos de combate. La siguiente diapositiva mostraba comparaciones. Un rescate estándar suele durar 45 minutos. Natalia promedió solo 18. La distancia mínima de seguridad para volar en espacios confinados es de 15 metros. Natalia voló con solo 15 centímetros de margen. La generala del Río miró a Andrade, quien anteriormente había dicho que Natalia no estaba lista para el combate. Él carraspeó y admitió que estaba equivocado. Natalia había hecho algo extraordinario y establecía un nuevo estándar. Los otros pilotos asintieron. La generala sonrió por primera vez durante la reunión y le preguntó a Natalia. Sabía que estaba desobedeciendo órdenes
y arriesgándose a graves consecuencias. ¿Por qué lo hizo? Natalia respondió que se hizo piloto para ayudar. Cuando escuchó las llamadas por radio sobre los heridos, no podía simplemente quedarse de brazos cruzados. El cóndor estaba listo, ella estaba lista, y había gente que necesitaba ser rescatada. Todo lo demás era secundario. La generala del Río dijo que esa era exactamente la actitud que buscaban en sus pilotos. La habilidad técnica es esencial, pero sin coraje es inútil. Luego vino el anuncio. La generala del Río recomendaba a Natalia para la Cruz del Águila Distinguida por sus acciones de ese día. Martes por la noche, en la unidad de élite, los centinelas nocturnos. Natalia sonrió mientras revisaba la misión. Terreno difícil, vuelo técnico, vidas en juego, exactamente su territorio. Desde el Halcón mucho había cambiado. Los hombres que habían dudado de ella ahora buscaban su consejo. Sus técnicas de rescate ahora forman parte del entrenamiento, y su vuelo de precisión es el estándar a seguir. Ya no tenía que demostrar nada, sino hacer lo que siempre quiso: pilotar los helicópteros más avanzados para salvar vidas. ¿Miedo a aquel día? Sí, a no actuar, no a volar. La gente necesitaba ayuda y ella estaba preparada. El mundo militar cambia lentamente. Los prejuicios dan paso al rendimiento. Las acciones de Natalia fueron la prueba de que la habilidad tiene muchas formas. El cóndor despegó, elevándose en la noche. Una vida esperaba ser rescatada. Natalia ya no era la mujer a la que le negaron el vuelo, sino una piloto que demostró coraje y habilidad. A veces, las personas rompen barreras no con lucha, sino con actos silenciosos y poderosos. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.